mis hermanos, les saludamos como familia. Estamos llegando a vuestro hogar, a donde usted se encuentra con la palabra del Señor y agradeciendo al Señor estos medios que Él nos da, que podemos llegar, ¿cierto?, con la palabra del Señor a su familia. Y siempre Dios nos tiene sorpresa. Es un Dios de amor, de cariño, y a Dios le interesa mucho el hogar. Pueden haber casas, y los hay, pero si no hay una estructura de hogar como la que Dios quiere que exista, prácticamente se va a dar ahí una situación delicada de orfandad. Hijos con un corazón vacío van a salir, con antivalores, con situaciones difíciles. Y queremos agradecer al Señor por la palabra que nos da. ¿Quién quiso tener una esposa no fue Adán, sino Dios? Dios le dio una esposa a Adán y le dio hijos. Pero los hijos hay que criarlos, hay que darle dirección a sus vidas y el rol de papá y mamá. Y si no está papá, mamá, y si no está papá ni mamá, los abuelos, y quienes los representan, tienen que darle dirección con la palabra del Señor. Y ese hijo va a salir, y esa hija va a salir con un corazón bien formado a enfrentar los desafíos que la vida tiene. Porque la vida tiene serios desafíos. Hay cosas buenas y hay cosas que requieren madurez para poder solucionar los problemas. Aquí estoy con Elga. ¿Puedes saludar a los hermanos? Buenas tardes, hermanos. Agradecemos al Señor por estos tiempos que el Señor nos entrega, pero también agradecemos por la orientación que Dios tan clara nos dio a través de su palabra. Gracias a Él que nosotros tenemos una luz tan preciosa para iluminarnos en estos tiempos, pero también en lo que es en el hogar. Gracias damos al Señor porque nosotros tenemos una directriz clara: cómo criar, cómo bendecir, cómo proteger, cómo cubrir nuestra familia. Y si nosotros nos regimos por lo que el Señor nos entrega, vamos a tener, como dice Eugenio, una familia sólida, una familia firme, a pesar de que puedan tener tantas circunstancias difíciles en su vida, en el futuro, ellos van a mantener una firmeza en su carácter espiritual, en su vida emocional. Así que agradecemos al Señor por la palabra que Él tiene para nosotros. Sí. Amén, gracias Señor. El tema de esta tarde es la presencia de Cristo en el hogar. Es un tema que lo vamos a ir desarrollando y esperamos que mientras esté revisando esta palabra tú puedas revisar tu hogar. Hemos orado para que el Señor te muestre cómo están las cosas en casa, cómo está la situación, si estamos cumpliendo los roles y las funciones a las cuales Dios quiere que se haga. Para eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que respalde esto y, como dice la palabra, que el Espíritu Santo puede redarguir, que nos ayude a mirar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Cuán importante es la presencia de Cristo en nuestros hogares. Señor, gracias por tu amor, por la sabiduría, por la palabra. Tu palabra dice que aquel que tenga falta de sabiduría, que la pida, que tú le vas a conceder. Y gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, un hogar cristiano es un lugar donde la presencia de Cristo es la característica más sobresaliente y la principal atracción. Ese hogar tiene una riqueza. Si está Cristo ahí, si la presencia de Él está activa, es una gran bendición. Cuando cada miembro de la familia está consciente de la presencia de Dios ahí, de su gobierno, de su orientación, y gustosamente conduce su vida y su relación con las demás
como un siervo deseoso de agradarle a Él. Mis hermanos, es necesario para tener una buena estructura de hogar la presencia de Cristo en nuestra familia. ¿Qué le va a dar eso? La dinámica vital de la familia, la vida espiritual de la familia. Será vital, mi hermano. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué puede ocurrir si no hay conciencia de Dios en el hogar? Porque mi hermano te puede asistir a la iglesia, a la comunión, puede colocar un CD de alabanza cristiana, pero si no está consciente de que Dios está, porque la pregunta es, ¿cuándo estamos en la presencia de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Cuando nosotros primeramente nos convertimos al Señor y mantenemos una oración en las mañanas, la palabra del Señor, cuando nuestro carácter está también sujeto al Señor, cuando obedecemos, cuando se note en realidad no tan solo para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Claro. La presencia de Dios está las 24 horas del día. Sí. Voy a trabajar, voy con la presencia de Dios y estoy en la presencia de Dios. Vamos a almorzar, ahí está Dios. Voy a ir a dormir, ahí está la presencia de Dios. La realidad es que sin la presencia de Dios en el hogar, todas las acciones, todas las aspiraciones y esperanzas se van a frustrar. Como dice el Salmo 127, versículo 1. Léelo, Guita. ¿Ya? Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es importante. Muy importante. Sabemos que edificar es un proceso, es un trabajo, es una disciplina. Si Jehová no edifica, para que Dios pueda edificar nuestro hogar, necesita de un patriarca, necesita de un sacerdote, necesita de mamá, de papá, y si no están ellos, de los abuelos, para poder edificar el hogar. Dice que en vano trabajan. Muchas veces escuchamos, mira, en casa nos faltó el pan, en casa nos faltó el alimento, teníamos todo, pero faltó el cariño, faltó el estar con ellos. Acá dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mis hermanos, hay muchas maneras en que podemos experimentar la presencia de Dios en el hogar cada día. ¿Cuál es nuestra responsabilidad específica para que esto suceda? Bueno, vamos a descubrir ciertos aspectos prácticos que puedan convertir nuestro hogar en un refugio atractivo para toda la familia. Para que esa familia tenga luz, tenga claridad, y en el barrio la gente se va a dar cuenta, a fin de que va a ser atrayente para la familia. Miren, veamos un poquito la historia bíblica. En la antigüedad, antes que Dios estableciera un orden sacerdotal en Israel, el padre actuaba como sacerdote de su hogar. Vemos el caso de Noé. Noé, Dios le ordenó, ¿cierto?, hacer un arca en lugares donde y en tiempo cuando no llovía, lo que era totalmente ilógico. Pero él recibió esa visión de que iba a venir una gran catástrofe a la humanidad, al mundo, el diluvio. Pero él construyó el arca, pero dice que él y su familia, por lo tanto, la familia de Noé es una familia muy rica interiormente porque trabajaron él y sus hijos, que permitió soportar esa pequeña nave, o gran nave como para la época, pudo soportar ese cataclismo, esa catástrofe mundial. Se salvó. Mi hermano,
muchas cosas van a ocurrir. En este tiempo donde está la pandemia, donde está esa pandemia que está ocurriendo, la familia más estable son aquellas que puede que, uno puede decir, no se van a enfermar, puede que se enfermen. Pero si hay una buena estructura de hogar, si está el ordenamiento que Dios tiene, van a soportar aquello y Dios va a cubrir esa vida. Rogelio, Sí. es interesante ver la familia de Noé. Hemos escuchado que muchas veces dice que Noé fue uno de los predicadores más fracasados de la historia. Pero si lo miramos del punto de vista de Dios y del punto de vista de la familia, fue uno de los que hizo mejor su trabajo en su época, porque se convirtió toda su familia, como tú bien dices, toda su familia entraron al arca, toda su familia cubierta, toda su familia llenos del poder del Señor. Por eso es importante aquí que Noé no fue, o sea, fue un hombre que hizo lo que el Señor tenía lo que el Señor quería que hiciera, pero lo más importante, que toda su familia estuvo con él en el arca. No faltó ni un hijo, ni una nuera. Todos los que llegaban a su casa, a su techo, se convirtieron al Señor. Eso es interesante ver de Noé. Noé trabajó con la verdad de Dios, Exacto. no con sus criterios solamente, sino que con la visión que Dios le había dado. Y Dios le dio todas las indicaciones al tiempo oportuno. Sí. También tenemos el caso de Abraham. Abraham, ¿cierto? Estaba él y su esposa y no tenía hijos, pero bueno, aparece ahí en un momento en que la familia se vio con inseguridad y la esposa de Abraham le exigió tener intimidad con la esclava, Agar, y nació Ismael, no estando en el plan de Dios, no estando en el proyecto de Dios. Y Ismael, de ahí nace todo un pueblo contrario a Israel, en conflicto por siglos, esos conflictos, de ahí vienen los árabes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Mi hermano, Abraham, Dios le permitió a él tener un hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque él es conocido como el padre de la fe, aunque hubieron errores, porque hay debilidades humanas y se cometen errores. Pero si la verdad está bien establecida en la familia, volvemos a la verdad, volvemos a la unidad, volvemos a lo que Dios quiere. El caso de Job, la historia usted la conoce, la de Job, que Satanás, ¿cierto?, le dice a Dios que el hombre te sirve cuando tú le das. El hombre te sirve cuando tú le provees, cuando le das salud, cuando tienes los medios. Pero si no lo tuviera, el hombre va a renegar contra ti. Esa fue la acusación que le hizo el diablo a Dios, un duelo, por así decir. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y ahí vemos cómo Job, aunque se arruinó económicamente, se enfermó, sin embargo no renegó contra Dios. O sea, ahí demostró obviamente que hay hombres que aunque pasen enfermedades, situaciones, dificultades, no se sueltan de Dios. Hermano, la función específica del sacerdote tiene que ver con su responsabilidad de vincular a Dios con los hombres. Particularmente, su actuación es la siguiente. Primero, tiene acceso directo a Dios. Papá, mamá, tienen acceso directo, está abierta la puerta. Qué privilegio. Como dice el apóstol Pablo, allégate con confianza al trono de Dios. No a cualquier lugar, hermano, por favor. Al trono del universo, al trono de Dios. La primera función es
tiene acceso directo a Dios. Lo segundo, intercede y asume los intereses de otros delante de Dios. Intercede, voy a interceder por mis hijos, por mis hijas, voy a interceder por mi esposa, voy a interceder por mi marido. Es decir, la intercesión es colocarse en el lugar de donde reza la batalla. Nuestro Dios, nuestro Señor intercedió por nosotros y le costó la vida, pero trajo una gran, abrió la puerta del cielo. Esta es la segunda función de un sacerdote, interceder y asumir los intereses de otros delante de Dios. Usted tiene que interceder por su familia. Ahora, lo tercero, comunica la voluntad de Dios. Dios tiene indicaciones para la familia y la comunica. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto otro? Hasta aquí llegamos nosotros, hasta aquí llegan ustedes. Da orientaciones claras. Comunica qué cosa, la voluntad de Dios. Usted sabe que la intención invariable de Dios es que tu familia sean bendecidos, tus hijos sean bendecidos. Por lo tanto, este tercer punto, comunicar la voluntad de Dios, es fundamental. Es importante este tercer punto, comunicar la voluntad de Dios, porque los padres tenemos la responsabilidad de decir a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo con respecto a Dios. Esto se debe hacer y esto no se debe hacer. No porque a mí no me gusta o no porque por lo que dice el mundo, sino por lo que dice la palabra del Señor. Entonces la palabra comunicar la voluntad de Dios es importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí. Mire, la educación de los hijos en estos países como Chile o Sudamérica cree que es responsabilidad del Estado. Sí. ¿Ah? El Estado tiene que darme una buena educación para mi hijo. El Estado tiene que... Mire, la educación de los hijos parte en casa. La educación de los hijos, donde se enseñan las normas, los principios, la vida moral de los hijos, Sí. en casa. Por lo tanto, la primera línea de contención para los hijos no es el Estado, sino los padres, la familia. Los padres son los responsables de educarlo, darle formación, usando ¿qué cosa? La palabra. La palabra. Mira, en todos estos foros que han habido sobre el plebiscito que va a venir, sobre la nueva constitución que o se acepta o se rechaza, todos hablan de que todo lo que ha ocurrido ha sido fruto de los gobiernos anteriores. Otros dicen que ha sido, esta es la constitución actual, es la constitución de Pinochet, dice. Otro que pero ninguno habla de que lo que está mal es la familia. ¿Cierto? O sea, uno no lo escucha. Yo ayer escuchaba, ¿cierto?, un foro y todos hablan de los políticos, hablan de los carabineros, que está mal los carabineros, hablan que está mal la educación, hablan que está mal la seguridad, pero ninguno habla de la familia. Nadie. Ninguno habla de que tiene que fortalecerse la vida matrimonial, la vida de familia. Nadie habla de eso. No. Todos hablan de lo demás. Sin embargo, cuando una familia se convierte a Cristo, lo primero que Dios hace es darle estructura Exacto. bíblica, estructura celestial a esa familia. ¿Y qué estructura? Primero, el varón, ¿cierto?, es sacerdote del hogar y la esposa, por supuesto, es la ayuda inmediata. Si no está él, está ella. Está bien. Entonces, y ahí se da la línea. El principio de autoridad se enseña en casa. Ahí es donde dice, mijito, usted no le va a faltar respeto al profesor. Usted no le va a faltar respeto a su abuelo, usted se enseña en casa. Bueno, en este sentido, por supuesto, ¿qué valor usted le da al sacerdocio? Es decir, eso es importante. ¿Cuál es el valor que usted le da al sacerdocio? En este sentido, obviamente, si usted no le da el tiempo suficiente a Dios
para formar a sus hijos, para entregarles principios de la palabra, tarde o temprano eso le va a pasar la cuenta. Vamos a ver Génesis 18, versículos 17 y 19. Génesis 18, versículos 17 al 19. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a su hijo y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué llama la atención de este texto? Bueno, Dios había determinado un juicio. Y donde más se ve la mano de Dios en cuidado de su familia, de lo que es de él, es cuando viene juicio de Dios. Iba a venir juicio, y aquí hay un diálogo en el cielo. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra? En este sentido, Dios quiere transferir a la familia una información clara. Pero mire lo que dice después. Porque Él dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Eso es importante. Usted no sabe lo que va a venir mañana. La gente dice, no sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia. No sabemos. No sabemos si las vacunas van a estar en 3 meses más, en 1 año más. No sabemos. Sin embargo, Dios sí ya lo sabe. Y aquí Dios hace una confesión. Yo sé que mandará a sus hijos. O sea, que el corazón de Abraham, aunque tenía debilidades, aunque pasó por pruebas, sin embargo, Dios confiaba en él. Y veamos Efesios 6, versículo 4. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya. ¿Qué puede decir, Guita, esto? Bueno, como decías tú recién sobre lo que habla Abraham, dice Abraham, aquí es muy importante porque el Señor dice, yo sé que Él va a mandar a sus hijos, Él va a guiar a sus hijos, Él va a conducir a sus hijos a que guarden la palabra del Señor. Y acá dice que nosotros es una forma de guiar, de como decíamos recién, de formar, de criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Dice, por eso habla primeramente, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, si nosotros los disciplinamos sin cariño, sin amor, sin primeramente una orientación, sin primero haber conducido, nosotros vamos a provocar a ira. O sea, yo no puedo mandar a mi hijo a hacer algo o decir algo sin que primero los haya formado, los haya guiado, les haya aconsejado. Entonces yo creo que acá el provocar a ira, yo creo que es muy natural en esta época en el mundo. Por eso pasa lo que está pasando, al menos acá en Chile, porque la gente, los padres y las madres no han conducido, no han criado, no han dado una disciplina de amor. Entonces, la verdad es que la indisciplina que pasa es porque de alguna forma han provocado a ira. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Los padres tienen que ser firmes, pero no con dureza. Hijo, a las 9 tiene que estar acá usted. ¿Ah? Pero papá, mire mi hijo, mire hijo. No importa que el vecino de ese sea el hijo del alcalde, del presidente, no importa. Usted me interesa, hijo. Usted me interesa. Dice la palabra que si ese padre corrige a su hijo,
dice, no con ira, lo corrige, y si ese hijo obedece, ¿qué va a ocurrir? Dios va a bendecir a ese hijo. Sí. Pero si ese hijo no obedece, Dios lo va a corregir a él, a ese hijo lo va a corregir. Ahora, si el padre no corrige a su hijo, Dios va a corregir a ese padre. El caso de Elí. ¿Te acuerdas del sacerdote Elí? Que el sacerdote Elí era ese típico papá buenachón. Ese papito que en casa no le hacía un asado a sus amigos, aquí vengan, aquí vamos a pasarlo bien. Y tenía a cargo, ¿cierto?, el templo, y habían comentarios, que le llegaban comentarios de que sus hijos se acostaban con las mujeres en el templo. ¿Qué respondía él? Bueno, como era un papito buenachón, porque a los chiquillos, al joven no le gusta la disciplina. Recordemos cuando nosotros éramos jóvenes. No nos gusta ese inspector complicado, ese inspector que dice, ya, colócate acá. O las normas y principios no nos gustan. Pero él relativizaba todo. Ah, es que son jóvenes, si ya van a cambiar, Dios le colocó la mano. Entonces, mi hermano, este texto es importante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, o sea, ¿cierto?, no con dureza. Firme sí, pero no con dureza. Yo no puedo decirle a mis hijos, mi hijito le gustaría ir a comprar el pan. No le digo así, ¿no? Le digo, mi hijito, vaya a comprar el pan. ¿Ah? Ahí no estoy aplicando la dureza, soy firme, mi hijito, vaya a comprar el pan. Pero si yo le digo, anda a comprarte el pan, ahí estoy aplicando la dureza. Y eso va a despertar la ira. Entonces, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Obviamente que la disciplina tiene que ejercerse con una, no una situación vertical, sino, digamos, con una verticalidad clara, una verticalidad clara. En este sentido, los jóvenes, los adolescentes reclaman los derechos. ¿No? Tengo derechos yo. ¿Y los deberes dónde quedan? ¿Ah? ¿Dónde están los deberes? Hermano, Jesucristo, una realidad gloriosa en la vida familiar. Esta experiencia se logra en el hogar junto con los hijos. Subrayamos junto con los hijos. E incluso con las visitas ocasionales. En la medida que la presencia de Cristo sea en realidad una vivencia clara, esas visitas van a salir bendecidas también. A lo largo de la historia humana, Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y quiere revelarse de una forma especial en cada familia. Al igual que Noé, que construyó el arca para que se salvara su familia, podemos nosotros santificar a la familia para Dios, a fin de que Él se dé a conocer en medio de ella y lleve a cabo su propósito en la vida en cada miembro de nuestra familia. Por eso es necesario cuidarnos para no imponer nuestra propia voluntad o intereses sobre los demás. Mire, los niños tienen una gran capacidad para percibir la presencia de Dios. Creen, confían en Él. La Escritura así lo señala. Dios se reveló en Samuel a una temprana edad. David testifica de la presencia de Dios en su niñez. ¿Puede leer ya el Salmo 22, versículos 9 y 10? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Un texto interesante. ¿Qué piensas tú de este texto? ¿Ves? Sí, yo creo que aquí deja ver el salmista, deja ver David, el apego que tuvo con su madre, digamos, la confianza que ella le entregó
desde antes de nacer, dice, cuando estaba encinta, ella debió de haberle hablado. Desde cuando él nació, ella debió de haber bendecido su vida en la palabra de Dios. Debió de haberle hablado, cobijado en el vientre, le dio la seguridad. El salmista aquí dice que desde siempre él tuvo esa palabra de Dios, la directriz, la orientación de Dios, a través de su madre, de su padre también, pero aquí habla él directamente desde el vientre, desde la bendición de tener una madre que siempre estuvo con él, pero hablándole de Dios, dirigiendo su vida. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Bueno, aquí se da lo que se llama el apego. Cuando se da un tiempo necesario para que mamá esté con ese hijo, ese tiempo, qué riqueza es cuando la madre le canta adoración, cuando la madre lo acaricia, cuando la madre le habla. Está llenando su alma de Dios. Dice que ese hijo, cuando ya llegue la adolescencia, no sale con un vacío en su alma, con inseguridades, con rebeldía. No, sale con un corazón edificado, con una capacidad para enfrentar los problemas y las circunstancias que la vida le va a desafiar a él. Firme, estable. Y es muy importante saber que las madres tenemos algo muy importante y muy interesante en esto, porque uno puede decir es que el padre nunca ora o el padre nunca está, pero una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es, como decías tú recién, el apego, el estar con él diariamente, en las primeras horas de su nacimiento, en el primer momento de su gestación. Nosotros tenemos tanta importancia de ser mujeres espiritualmente enriquecidas en esto, de ministrar sobre nuestros hijos desde el mismo momento de la gestación hasta el momento de estar con él cuando nuestros niños están en nuestro pecho. Entonces yo creo que es muy importante la madre en las primeras horas de nuestros hijos de vida. Mira, no importa la edad que tenga el niño, puede tener, yo no sé, mi hermana, si tus hijos tienen 5, 6, aunque tengan 17, 18 años, aunque tengan más, usted tiene que dedicarle un tiempo. Es decir, si es ya más grande, vamos, tomémonos un té, un café, sirvámonos algo, quiero conversar contigo. Más que exhortarlo, quiero escucharte. Es verdad. Que el sí y el no salga de él. El sí y el no salga de él. Que no salga por prohibiciones de papá, de mamá, por amenazas. Cuando el niño está bien formado, tiene parámetros claros. Tiene un barandaje claro. Mira, cuando a mí lo que me bendice de esto es cuando el profeta Samuel llega a casa del papá de David. Y llega a casa, llega con el aceite de la unción para ungir al futuro rey de Israel. Que iba a ser conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del pueblo. Si ahí se crió el futuro rey de Israel, en esa familia, porque en esa familia había claridad en cuanto al sacerdocio. Así es. Porque si hubiese sido una familia vacía, una familia donde creen en Dios, pero pasa cualquier cosa ahí, difícilmente va a ser un líder con la calidad de David. Sin embargo, cuando llega Samuel a casa, ¿dónde estaba David? Desde muchachito, ¿dónde estaba? Estaba cuidando el ganado, las ovejas de su padre. O sea, ya tenía responsabilidad. O sea, papá ya le había enseñado la responsabilidad. O sea, que en esa época tenía que dormir allá, tenía que comer allá, tenía que estar ahí. Entonces, no estaba en casa no haciendo nada. Entonces, la labor sacerdotal es darle función a los hijos. A ver, los hijos de este tiempo quieren estar todo el día
en el computador, con el celular, y ahí empiezan a ocurrir cualquier cosa. Entonces, si papá no le da dirección a la familia, después, cuando ya se da la guerra contra los filisteos, dice que David, su padre, manda a David, ¿cierto?, al campo de batalla para llevarle el alimento a sus hermanos, pero le manda una merienda también al jefe, al general, por así decir, de la tropa, una porción para él. O sea, había principios de autoridad. Entonces, ¿dónde se enseña ese principio de autoridad? En casa. Yo voy a respetar a la autoridad en casa. De ahí, del hogar, se enseña ese principio de autoridad. Por eso... Y tan así que cuando el profeta ungió a David como rey, había otro rey ahí, que era Saúl. Pero él nunca se fue en contra de Saúl, nunca se violentó contra esa autoridad, nunca vasalló esa autoridad, todo lo contrario, aunque esa autoridad no era de la mejor y estaba en contra del mismo, pero él nunca se fue. Pero eso se enseñó en casa, como dices tú. Ese principio de autoridad se enseña en casa, el principio de respetar a todos, a respetar no tan solo sino a todos, aún hasta sus hermanos. Claro, que hemos visto estos días. Bueno, ¿qué dicen los especialistas sociales en esto? Que aunque gane el rechazo o la aprueba, las protestas van a ser igual. Y la gente va a destruir igual. ¿De dónde nace ese dolor? ¿De dónde nace esa rebeldía? ¿En contra del carabinero? Nace del vacío que hay en el corazón del ser humano. Exacto. Entonces, en este sentido, estamos criando hijos huérfanos. Hijos que le colocamos el pan, el plato de comida, la pieza, cama limpia. Sin embargo, los valores se forman. Hay que indicar, tal como los arbolitos, hay que colocarle un puntal para que se críen derechito. Esa es la regla que Dios nos da. Mateo 18:6, aquí habla sobre el valor de los hijos. Dice que no debemos subestimar la fe de los niños, pues esa fe es de gran valor. ¿Qué dice? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ahí está el valor de los hijos. Tienen un valor importante. Los hijos que se están criando ahora es el futuro del mañana. El mundo necesita hijos de Dios. El mundo necesita hijos con moral de Dios, con vida de Dios, con la palabra de Dios, porque donde usted coloque ese varón va a ser una bendición, donde usted lo coloque, donde usted coloque un hijo de Dios, sea carpintero, sea médico, sea ingeniero, sea lo que sea, cuando tiene en su corazón una formación de Dios, va a ser una bendición y va a ser reconocido por los demás, porque tiene principios de autoridad del cielo en su vida. Qué responsabilidad tenemos los padres aquí, en lo que dice el Señor aquí. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. O sea, yo creo que aquí tenemos una responsabilidad tremenda que a veces los padres tenemos de hacer tropezar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay que se han convertido sus hijos y han puesto tropiezo en sus vidas? ¿No? ¿Por qué? Por no actuar según la palabra. Leen la palabra, pero no actúan con relación a la palabra. Eso es hacer tropezar a un hijo también, porque el hijo ha escuchado a Dios, pero como los padres no hemos hecho lo que corresponde, lo que estamos hablando, entonces los hijos al final se van al mundo, porque no ven lo que escuchan. Entonces es importante saber que aquí hay una responsabilidad tremenda, sobre todo para todos los que tenemos hijos y nietos. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le sería, o sea, colgarse. O sea, es interesante saber la responsabilidad que tiene un padre y una madre, ¿cierto?, con relación a sus hijos. Amén. Es un tema interesante. Vamos a seguir
las próximas sesiones sobre este tema, Sí. agradeciendo al Señor este espacio. Yo te motivo a revisar la palabra. Está en el fundamento que es el manual de formación. Y yo te motivaría para eso, para que puedas revisar tu familia. Nosotros como coyuntura, como que tenemos una delegación pastoral, por así decir, cuando llega un matrimonio, una familia, lo primero que vemos ahí, si hay estructura de Dios ahí, si está el ordenamiento de Dios. Y para eso tomamos la palabra y vemos cómo comienza a prosperar la familia, Sí. cómo comienza a ordenarse, los hijos comienzan a tener más seguridad, la esposa se siente más segura, él de igual manera, y empieza a entrar la luz en todo, en la economía, en las relaciones, en la convivencia, empieza la paz, el reino de Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, Sí, Señor Jesús. mira el hogar de mi hermano. Amado. Mira el hogar de tu hija que está sin su marido. Está sin la cobertura de un esposo. Pero tú eres la cobertura. Tú le das la unción y la gracia. Ella, Señor, tiene que ejercer el sacerdocio. Y nosotros que somos marido y esposa, tenemos que ejercer el sacerdocio. Es una responsabilidad para ver hijos felices, capacitados, remendados con la palabra, bendecidos. Gracias, Señor, en tu nombre, en el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones a ustedes, mis hermanos, ¿no? Que tengan una semana muy, muy llena de la gracia del Señor. Amén. Adiós, chaito.